Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres. Que el Señor Jesucristo les abrace, que ustedes puedan sentir su paz, el gozo que viene del Señor. Les habla su amigo, su hermano, predicador de la palabra de Dios, Henry Ugalde, desde Heredia, Costa Rica, Libertad Radio. Saludamos al pastor William Durán, allá en Bandera de Cutris, y a nuestra hermana radio también, Radio Unamis, que también propaga el Evangelio, la palabra de Dios al mundo. Sean todos bienvenidos a este programa, una vez más, a Jesús, luz de vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, dice Juan 8:12. Y hoy vamos a hablar sobre quiénes son realmente los hijos de Dios, porque se escucha por muchas partes y en algunos lugares decir que todos somos hijos de Dios. Y no es así, porque todos verdaderamente somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y entonces vamos a empezar con una oración, hermanos. ¿Qué les parece? Pedir al Espíritu Santo que nos guíe en la verdad. Padre, tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también dice que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Ese conocimiento que es la llave para abrir la puerta, que es Jesús, las que los religiosos muchas veces esconden, Señor, para manipular a las ovejas. Pero que tú estás deseando que te conozcan, porque a eso viniste tú, Señor, a darnos a conocer a tu Padre y a exponer la hipocresía de los religiosos, como lo ha habido en todas las épocas. Y tu palabra dice que tu pueblo pereció por falta de conocimiento y que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que el poder de Dios se manifieste en el don del dominio propio, negándonos a nosotros mismos los malos deseos del alma, siguiendo el camino de la cruz para hacer morir al hombre viejo y resucitar a un hombre nuevo en obediencia a la palabra de Dios, para ser guiados por el Espíritu Santo. Amén y amén. Pues entonces, hermanos que me están viendo en este momento y me escuchan, hoy existe mucha confusión. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios, pero ¿realmente enseña eso la Biblia? Vamos a leer Juan 1, del 12 al 13, que nos da una clave muy poderosa. Y dice así: mas a todos los que le recibieron, y escuchen lo que sigue, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí no hay participación humana, no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual que se produce por la fe en Jesucristo, en creer lo que Él dice ser, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Vamos a descubrir, a la luz de la palabra de Dios, quiénes son realmente los hijos de Dios y qué significa vivir como tales, como un hijo verdadero de Dios. Lo primero que dice la palabra en Juan 1:11 dice que los suyos no le recibieron. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo era traer las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias del Evangelio, que por la fe en Jesucristo recibirían el perdón de pecados y que serían parte del reino de Dios. A eso vino, pero los suyos no le recibieron. Y Jesús vino primero
al pueblo de Israel, el pueblo escogido. En Romanos 9, de 4 a 5 nos dice el apóstol Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema quiere decir maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Es bendito por los siglos, hermanos. Los suyos, ¿quiénes eran? La nación judía, la descendencia de Abraham, según la carne. El Sanedrín completo, los 70 sacerdotes más el sumo sacerdote, 71. Eso eran parte de los suyos. Muchos de ellos, especialmente esos líderes religiosos que les acabo de mencionar, rechazaron al Mesías y no le recibieron. Y por eso allá en Juan 5, del 39 a 40, nos dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice el versículo 40, dice el Señor Jesucristo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Verdad? Qué tremendo. Si la gente supiera que la vida está en Cristo, irían a Él. Pero hoy muchos siguen sus propias conclusiones, sus pensamientos, son guiados por sus malos deseos y se apartan de la vida. Eso es como un padre cuando llega a su casa y su propia familia lo rechaza. ¿Habrán visto ustedes algo parecido? De padres que llegan a la casa y su propia familia no lo recibe. Eso mismo ha pasado con nuestro Señor Jesucristo. Es posible, lo que quiero decir es que es posible que usted conozca, hermano, la Escritura, pero rechaza al autor de la Escritura. Vea qué duro es esto, porque hay personas que conocen la Escritura, pero su dureza de corazón, su orgullo, no los deja percibir el verdadero significado de la palabra, no se pueden edificar en ella porque todavía no les es revelado por el Espíritu Santo lo que realmente Dios le está diciendo, lo que Dios le quiere decir. La palabra de Dios dice que al altivo y orgulloso Él lo ve de lejos, pero al humilde dice que a ese se le acerca. Y esa es la razón por la cual muchos se leen la Biblia de tapa a tapa y no la entienden, porque no llegan humillados, no llegan confesando sus pecados, lo que realmente son delante de la presencia del Señor. Y el apóstol Pedro dice: arrepentidos y convertidos para que vengan de delante del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué palabra más linda es esta? Entonces, usted conoce la Escritura, pero rechaza al autor de la vida, nunca vas a tener vida eterna. Y dice: a todos los que le recibieron. ¿Qué pasó con esos? Dice: más a todos los que le recibieron. Y vea lo que sigue: a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Yeshua o de Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios abrió la puerta más allá de Israel. Acuérdense que Israel, la niña de los ojos de Dios, el pueblo escogido. Entonces ahora llega Jesucristo y nada más pide que se crea en Él como el enviado, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces esa puerta se abre más allá de Israel y ahora está abierta para que entren los judíos y entren los gentiles. Condición: recibirlo y creer en su nombre, como dice Hechos 10, 34, 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y claro, el único medio de que la iglesia se edifique o las iglesias se edifiquen es en el temor del Señor. Porque el Espíritu Santo es el que las fortalece y el que las hace crecer. Pero Dios no hace excepción de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación está disponible para todo aquel que cree. No solamente el judío, el griego, no. Todos, romanos, de otras culturas, de otras naciones indígenas, todos, si creen en Jesucristo, son parte del reino de Dios. ¿Y qué significa recibirlo? Pues recibirlo significa reconocerlo como hijo de Dios. Cuando Jesús se presenta, Él explica, Él da enseñanza, Él predica, pero dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando usted comienza a escuchar algo que usted siente un calor en tu corazón y usted siente una gran alegría, es porque la fe está llegando a usted y usted está creyendo que lo que dice es cierto. Entonces usted lo reconoce como hijo de Dios. Y eso le pasó a los 12 apóstoles. No solamente a Pedro en Mateo 16, 18, sino a todos los 12 apóstoles, Juan 6, 69. Y dicen, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto se lo dijeron los 12 apóstoles a Jesús cuando él preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Pregunta Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Y claro que esas son palabras de vida eterna. Son palabras que edifican, no son palabras vanas ni ociosas. Todo lo que sale de la boca del Señor es para edificación de la iglesia. Recibirlo significa también creer que eres el Cristo, el Salvador. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Recibirlo también significa someterse a su señorío. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y algunos dicen, no, sí, pero sí pecamos. Claro que sí, pero no somos una fábrica de pecado que estamos planificando el pecado de hoy para mañana. No acostumbramos a eso los hijos de Dios, porque nuestra meta es cada día crecer más y más y más hasta la estatura de Cristo, parecernos más a Él. Un regalo, hermano, no es tuyo hasta que lo recibes. Así es con Cristo. La fe no es por herencia familiar. La fe no se hereda, la fe es una decisión personal. Por eso en Ezequiel 18:20, profeta Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero entonces llegamos a lo que dice el versículo 13 de Juan 1, que nos habla del nuevo nacimiento espiritual. Porque dice así, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ser hijos de Dios no es por sangre, no depende de herencia humana, no es por voluntad de carne, ni de varón, no se logra por obras, rituales o esfuerzos humanos. Es por Dios, un nuevo nacimiento, es obra del Espíritu Santo. Nos lo dice Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Respondió Jesús,
De cierto, eso fue lo que le dijo a Nicodemo, porque Nicodemo llegó hablando con palabras lisonjeras. Y sabemos que eres de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y entonces cuando Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero en el 3 dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea que aquí hay dos condiciones. Una, tiene que nacer de nuevo para usted tener el panorama, para empezar a ver el reino de los cielos. Pero eso no significa que usted ya va a entrar. Para entrar tiene que nacer del agua y del Espíritu. Porque dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es como un niño. El niño no se da vida a sí mismo. El creyente tampoco se regenera solo. Esa es una obra que le corresponde a Dios, nada más. Y saben ustedes que el único que puede engendrar hijos espirituales es Dios. Nadie aparte de él lo puede hacer. A veces yo digo, pero ¿cómo dice mi padre espiritual? Porque el padre de los espíritus es uno. Bueno, tal vez lo pueden decir de cariño por aquel que les enseña. Pero digamos, yo con esa frase no estoy muy de acuerdo, pero la respeto. Entonces no se puede regenerar solo, es una obra de Dios. No basta con que tú seas buena persona o porque tengas una religión, un carnet de membresía o hayas sido bautizado de pequeño. La Biblia nos dice que necesitamos nacer de nuevo. Y si usted no ha nacido de nuevo, difícilmente entrarás en el reino de Dios. Vamos a ver la diferencia entre los hijos de Dios e hijos del diablo. Porque ciertamente todos somos criaturas de Dios, pero unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo, según nos lo dice 1 Juan 3, del 10 al 18. Y pongan atención a esta palabra. Afinen sus oídos, porque aquí hay sabiduría y quizás algunos de nosotros todavía no hemos salido de las tinieblas a la luz. Todavía estamos atrapados en una cárcel que se llama pecado y no hemos dado ese paso de pasar del Sinaí a la tierra prometida. Ojo, hermanos que me escuchan, porque esta palabra dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el nuevo mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y ese es el versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Eso es muy común ahora. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ve el versículo 17. Aquí el Señor nos prueba qué tan hijos somos, qué tan cristianos somos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, hermanos, a raíz de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿quiénes son los hijos de Dios? La respuesta nos da la misma palabra de Dios. Los hijos de Dios son los que creen en Jesucristo. Antes lo leímos, 1 Juan 5:1. Los que practican la justicia. Ahí en Mateo 23:23, el Señor le llama la atención a los fariseos, a los escribas, porque les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la misericordia, la fe y la justicia. Todo esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eso dice la palabra del Señor. Aquí tengo una pequeña introducción, pero seguimos adelante. Los que practican la justicia, los que aman a sus hermanos, los que obedecen el nuevo mandamiento. ¿Y quiénes son los hijos del diablo? Pues sencillamente los desobedientes. ¿Quiénes son los desobedientes? Los que no son guiados por el Espíritu Santo. No pueden tener el Espíritu Santo, porque en Hechos 5:32 dice que al obediente les dado el Espíritu Santo. Son los que rechazan la verdad, hermanos. Juan 8:44 dice: vosotros sois hijos del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Viven en pecado. Los hijos del diablo no aman, sino que odian. Odian como odió Caín a su hermano Abel. 1 Juan 3:12. Que esta palabra nos dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dos árboles se distinguen por su fruto. Eso era Caín, un árbol que dio mal fruto, y Abel, un árbol que dio buen fruto, porque hizo los sacrificios según lo establecido por Dios y no como se le ocurrió a Caín. Desde ahí nació la primera secta, hermanos, porque lo hizo de un modo diferente Caín y no le agradó al Señor. Entonces, no basta con decir, como se escucha a algunos, que yo soy cristiano. ¿Ah? Yo soy cristiano, yo voy a tal iglesia, pero a veces no eres tan cristiano, eres cristino, porque estás ahí calentando una silla, pero llegas a tu casa y el estilo de vida no cambia, sigue siendo el mismo. Muchos entran a la iglesia, se quitan el traje de demonio, lo guindan en una percha, y dentro de la iglesia se van de espaldas, se desmayan, gloria a Dios, aleluya. Y cuando salen de la iglesia vuelven a coger su traje, se lo vuelven a poner y llegan a la casa a hacer exactamente lo mismo, a maltratar a la esposa, a gritarle a los hijos, a tener disputas con el vecino. No están dando testimonio, no están reflejando la luz de Cristo. Y entonces, en lugar de llevar hermanos a que tengan comunión con Dios, lo están alejando por su testimonio. Entonces, no basta con decir yo soy cristiano. Nuestra vida debe usted mostrar que eres cristiano. La luz de Cristo se tiene que reflejar en nuestro rostro, con amabilidad, con perdón, con servicio, con silencio. Cuando nos ofenden y nos maltratan, es mejor callar, como lo hizo nuestro maestro en la cruz. Enmudeció, como cordero fue llevado al matadero. ¿Y por qué no aprendemos de él? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermano, que me está viendo en este momento?
y me escuchan. Pero nosotros somos privilegiados por ser hijos de Dios. ¿Y por qué digo que privilegio? Primero porque tenemos una identidad, la identidad de hijos de Dios. Nos dice 1 Juan 3:1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y claro, el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, y que ese Señor, el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros no podemos tener, somos del mundo, pero no practicamos lo que sugieren las obras. Nos apartamos del pecado. Nosotros no somos del mundo, así como el reino de Dios no es de este mundo. Tenemos que estar atentos en eso, hermanos. Dice aquí que el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce? Porque nosotros, los cristianos, no estamos metidos en los antros de perdición. No estamos en lugares donde Dios no nos mandó a estar. Y por eso no somos conocidos. Si estuviéramos participando en las obras del mundo, seríamos conocidos. Pero no, estamos predicando en los parques, en las iglesias, en las casas, en los changarros, como le dicen algunos. Pero gloria a Dios porque el evangelio se lleva a toda parte, lugar, nación. Tienes que mostrarlo, tienes que reflejar a Cristo y tener esa identidad de hijo de Dios. Pero también, hermano, tenemos acceso. Podemos clamar, Abba, Padre. Pues dice la Escritura, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Y qué es temor? Temor es servir, adorar y obedecer. Es una especie de idolatría. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Papito, Abba, Padre. Pero también tenemos el privilegio de ser herederos. Tenemos una herencia. Somos coherederos con Cristo. En Romanos 8:17. Y si hijos, oiga esto, y si hijos, ¿es usted hijo, hermano? Diga que sí, yo soy hijo. También herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero como hijos, también tenemos una misión: reflejar el carácter de nuestro Padre, así como dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas buenas obras ya existen, solo tenemos que andar o caminar en ellas. Ya Dios las había preparado de antemano. Entonces, hermano que me está escuchando, vivamos con gratitud, identidad, una identidad firme y amor práctico. Resumiendo este pequeño mensaje, los suyos, Israel, en gran parte lo rechazaron, por no decir la mayoría. Pero Dios abrió la puerta a todos los que creen. No todos los hombres son hijos de Dios, solo quienes reciben a Cristo en su corazón, el templo de nuestro ser, nuestro corazón. La diferencia se nota en cómo vivimos y amamos. El estilo de vida. ¿Qué estilo de vida llevas tú? ¿Qué estilo de vida estás llevando? ¿Tienes devocionales? ¿Oras cuando te levantas a mediodía y en la tarde como hacía Sadrach, Mesach y Abednego? Esa es la diferencia, se nota. Nuestros vecinos tienen que saber que somos cristianos, pero no cristianos de la secreta. ¿Eres criatura de Dios solamente o hijo de Dios por la fe en Jesucristo?
Hoy puedes recibirlo y nacer de nuevo. Hoy tú puedes hacer esta oración. Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Tú conoces cada uno de ellos. Me han separado de tu amor. Te pido perdón por haberte ofendido, por haber contaminado tu templo. Recíbeme como al hijo pródigo. Creo, Señor, que tú eres realmente el Mesías, mi libertador, mi sanador y salvador. Te recibo hoy como mi Señor, mi amo, mi dueño, mi propietario y mi Dios. Creo en verdad, Jesús, que tú resucitaste de entre los muertos y que estás sentado a la diestra del Padre. No seré avergonzado porque he puesto mi fe en ti. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura, apto para servir en tu reino. Amén. Hermano, si hiciste esta oración de todo corazón y crees, tú ya eres parte del reino de Dios y por la fe en Jesucristo tus pecados han sido perdonados. Oramos finalmente para terminar este pequeño mensaje y le vamos a pedir al Señor que afirme nuestra identidad como hijos y nos ayude a reflejar su amor en el mundo. Padre, afirma nuestros pasos en el sendero de la justicia, de la fe y la misericordia. Así como Jesús es la imagen del Dios invisible, seamos también nosotros reflejando al que dijo ser la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Somos tus hijos, Señor. Guárdanos, protégenos todos los días, Padre. Envía a tus ángeles que nos protejan, nos cuiden, nos libren principalmente de pecar, de todo accidente, y que nuestra salud permanezca por mucho tiempo, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz, para que la humanidad, las personas, reciban por la fe en Jesucristo y por la proclamación del Evangelio el perdón de los pecados. Gracias, Señor. Amén y amén. Y nos vemos próximamente en otro programa, Jesús, Luz de Vida.